Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Ustedes saben que el tema económico es uno de los pilares fundamentales de nuestra Mesa de Noticias. Siempre estamos abordando ciertas temáticas. Tenemos los jueves con nuestro columnista Luis Felipe Slier y por supuesto también estamos pendientes. Queremos que haya inversión en nuestra zona. El Biobío ha estado bastante golpeado durante los últimos años con respecto a cierres productivos y hoy día va a haber un hito sumamente importante en la Universidad San Sebastián, que es la entrega del tercer informe de permisología, que es lo que ha ido pasando con todos los permisos, las inversiones, las obras. Y para conversar acerca de esto es que estamos con Alejandro Weber Pérez, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Sebastián, ex ministro de Hacienda, así que también. Subsecretario nomás. Subsecretario, no, fue ministro subrogante. Le había subido el rango. Sí. Bueno, subsecretario de Hacienda, pero algo tenía que ver. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido. Bien, pues gracias a las dos por la invitación. Sí. No, a usted viene con una agenda bien intensa, había ahí que... Cosa. Sí, harta reunión, pero una de las importantes es esta presentación de permisología. Parece que viene con datos mejorcitos para el Biobío. Algo. Sí, traemos mejores datos. Fíjate que el informe de permisología que hacemos desde la Universidad San Sebastián ya llevamos 3 años haciéndolo y esto partió como una necesidad de los gremios, del sector empresarial, pero también de la ciudadanía de conocer qué estaba pasando con la inversión. Siempre se ha visto como un poquito distante, ¿no? Cómo esto beneficia a las personas, pero al final más inversión significa creación de más empleos formales, significa que se activa la cadena de suministro, eso significa que se crean empleos indirectos y que todo esto va generando dinamismo y finalmente más ingresos para los trabajadores y para los hogares. Por eso es que es tan importante castigar la inversión. ¿Y qué vimos en nuestro país y en la región? Un letargo muy fuerte post-pandemia que se extendió hasta el año 2024. De hecho, los primeros informes que hicimos para la región del Biobío mostraban una aprobación de proyectos muy bajita, cerca de 600 millones de dólares, que es muy poco para la región. Pero ahora sí traemos buenas noticias en términos generales, y es que el año 2025 tuvimos un crecimiento importante en la inversión en la región y pasamos de estos 600 millones de dólares a cerca de 1.800 millones de dólares aprobados. Y eso es una buena señal porque significa que junto con el crecimiento de la inversión a nivel nacional, Biobío también expandió el desarrollo de proyectos. Ahora, esto es como una moneda, tiene un lado bueno y otro lado que siempre son los aspectos de mejora, ¿no? Nosotros medimos no solamente cuánta aprobación de inversión hay, sino cuánto es el costo económico que genera el retraso en exceso del Estado. Porque quizás no todos lo saben, pero el Estado tiene plazos. La ley fija plazos para cada una de las etapas de la aprobación ambiental. Hay algunos proyectos que son de menor envergadura que necesitan una declaración de impacto ambiental y son plazos más acotados, y hay otros proyectos más grandotes, como grandes proyectos inmobiliarios, parques eólicos, refinerías, etcétera, que requieren una evaluación de impacto ambiental, una tramitación mucho más compleja. Pues bien, y cuando el Estado no cumple esos plazos, entonces se retrasa la inversión, no se generan los empleos y genera costos para la ciudadanía. Bueno, el año pasado se perdieron cerca de 170 millones de dólares por el retraso en exceso. Una noticia buena, se aprobaron hartos proyectos que generaron 1.800 millones de dólares, pero por otro lado perdimos 170 millones de dólares. Y por otro lado, también los retrasos fueron bien cuantiosos. 8 de cada 10 proyectos que pasaron por el sistema de evaluación ambiental estuvieron atrasados en relación a sus plazos. Entonces, el Estado todavía tiene harta pega que hacer para poder avanzar. Ahora, otra buena noticia respecto de lo que viene este año. Ya el primer trimestre del año 2026 se aprobaron cerca de 560 millones de dólares. Es decir, si seguimos la tendencia y simplemente hacemos una regla de 3, ojalá así sea, podríamos llegar a aprobar cerca de 2.000 millones de dólares este año. Vamos a ver qué pasa en los próximos trimestres. Sí, ahí, decano, bueno, cuando hablamos de retraso, porque, bueno, acá en la región del Biobío sabemos de retraso de distintos proyectos, no solamente los privados, sino que también los públicos. Se ha conocido también en el pasado de algunos proyectos como con más de 10 años. Hoy día, cuando dentro del estudio que ustedes realizan, ¿cuánto es el retraso? Y también si eso se ha ido mejorando. Sí, bueno, a lo mejor van retrasados los proyectos, pero si a lo mejor ese tiempo también es un poquito más corto o estamos hablando también de plazo muy largo. Acá tenemos un proyecto que fue muy emblemático porque cuando se aprobó pasó tanto tiempo que ya no existía la persona que estaba a cargo del proyecto, que es Biobío Genera, porque pasó mucho tiempo y ya los inversores no existían finalmente. Sí. Entonces, ¿cuánto estamos hablando hoy día de ese
tiempo de retraso. Sí, la verdad es que ahí tenemos mucho espacio para mejorar todavía en el sector público en general, y en la región del Biobío está un poquito peor incluso que el resto de las regiones del país. Cuando uno mira los proyectos más pequeñitos, que son las declaraciones de impacto ambiental, estamos hablando más o menos un promedio de 500 días de tramitación, y un proyecto más grande cerca de 1.500 días de tramitación. Ahora, estos son promedios, ¿no? Cuando uno mira la distribución completa, tenemos proyectos que efectivamente llevan 6, 8, 10 y 12 años. Y eso es un problema, y tiene que ver con la certeza jurídica. Fíjate que cuando uno mira la experiencia internacional, no es que los otros países aprueben inversión tanto más rápido que nosotros. Eso no pasa. De hecho, en los países desarrollados, generar proyectos de gran envergadura es muy complejo. Hay proyectos inmobiliarios, por ejemplo, solo dar un ejemplo, en Suiza, que se pueden demorar 8 o 10 años. Pero ¿dónde está la diferencia? Que allá hay certeza completa de los plazos. Entonces, las etapas, cuando a un inversionista le dice, mire, usted va a estar 2 años en este proceso, son efectivamente 2 años, no son 3 o 4. Y todo eso los inversionistas lo meten en la evaluación del proyecto. Entonces, van calculando cuánta capital necesitan, cuántos intereses tienen que pagar por la deuda que adquieren, y todo eso hace que el proyecto sea viable. Lo que tenemos en Chile, lamentablemente, es mucha incertidumbre, es mucha variabilidad entre regiones y mucha discrecionalidad. Tanto llega a pasar que un mismo proyecto puede aprobarse en la región de los lagos y rechazarse en Biobío con las mismas características, y eso es algo que hay que corregir. Y ahí, decano, usted nos ponía el ejemplo internacional. Muchos apuntan a que hoy día quizás la variante política que está inserta en estos procesos quizás es la piedra de tope para que avancen, porque ya el mismo servicio de evaluación ambiental es más bien técnico, pero finalmente y es pequeño igual. Y es pequeño, pero finalmente las decisiones se toman desde el ámbito político, y pareciera que ahí es donde finalmente se entrampan las cosas. ¿Pasa eso en la experiencia internacional? Sí, yo creo que esa es la madre del cordero, por ponerlo en términos coloquiales. Cuando uno mira la data, más allá de la opinión que cada uno puede tener, ¿no? Pero uno mira los datos los últimos 15 años. El mejor año que tuvimos en nuestro país fue el 2013, con la mayor cantidad de inversión aprobada y los tiempos más acotados. Desde el 2013 a la fecha no ha habido ningún cambio regulatorio en el sistema de evaluación ambiental. Son las mismas reglas del juego. Pero ¿qué pasó en estos cerca de 13 años? Bajamos la cantidad de proyectos que ingresaron a evaluación a la mitad y duplicamos los plazos de tramitación. Eso significa que algo está haciendo mal el Estado desde la gestión pública. Y le sumo algo más, perdón, decano, y lo político se polarizó. Bueno, y lo político se polarizó. Entonces, en términos macroeconómicos, le pusimos mucha incertidumbre al sistema. Tuvimos estallido social, 2 procesos constituyentes fallidos, una serie de incertezas respecto de qué iba a pasar con el país hacia adelante, y eso frenó el ingreso de proyectos. Pero si entran 10 proyectos, 6, 4 o 20, bueno, el Estado tiene que tener la capacidad para responder en tiempo y forma. Y no hemos tenido la capacidad. Y por eso es que, por un déficit de gestión pública, los proyectos se ralentizaron, es decir, nos empezamos a demorar mucho. Pero además, usted da en el clavo cuando se refiere a los procesos de las instancias políticas. Hoy día tenemos 2 grandes problemas, a mi juicio, en el sistema de evaluación ambiental. Uno es que el rol del servicio de evaluación ambiental es un rol fundamentalmente coordinador. Es decir, recibe los proyectos de inversión y envía a hasta 50 servicios públicos distintos para que generen comentarios respecto de este proyecto de inversión. Y se transforma en un pasador de papeles de un lado a otro. El proyecto de reconstrucción nacional lo que hace, y esto ha sido un acuerdo técnico bastante transversal, es darle dientes al servicio de evaluación ambiental para que pueda tomar decisiones y pueda acotar los plazos de la ida y vuelta de estos papeles y decir, mire, sí o no. Algo que hay que tener súper presente es que todos los países desarrollados son súper estrictos en el cumplimiento de la normativa ambiental. Y eso significa que todos los proyectos tienen que cumplir completamente toda la normativa, y quienes no lo hacen caen las penas del infierno, y eso tiene que ocurrir. Pero lo que se le pide al Estado de vuelta es que haga la pega en tiempo y forma. Y por otro lado, y el segundo elemento que es complejo del sistema, son las instancias políticas, el Comité de Ministros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay un gobierno pro inversión o que está o cercano a la sensibilidad del sector privado y la creación de empleo, entonces se agiliza la tramitación. Cuando hay un gobierno que es más cercano a la conservación o a la protección ambiental, se ralentiza. Y eso no puede ser.
Lo que necesitamos acá son reglas claras, transparentes, transversales, y entender que conservación, que protección del medio ambiente y desarrollo económico van de la mano, y tenemos que compatibilizarlo si queremos avanzar en desarrollo sostenible, creando empleos de calidad y generando mejores condiciones de vida para la ciudadanía. En el día a día ahí también, decano, ¿qué es lo que se ha ido generando también esta ralentización? Porque en algún momento, bueno, nosotros tuvimos acá desde la zona del Plan Fortalecimiento Industrial con la administración anterior, donde también uno de los ejes importantes era la permisología y cómo tratar de apurar. Sí. Y había cosas cotidianas que, claro, no pasaban por el tema de las votaciones o necesariamente, sino que lo que a lo mejor usted menciona como el papeleo, que van empezando a quedarse la revisión hacia atrás y no avanza el tema. ¿Eso cómo ha ido hoy día generando el impacto, como lo que se ve en el día a día? No sé si es falta de personal, ¿por qué eso se hace tan lento? Un ejemplo a mí que me llamó la atención hoy día cuando estamos viendo el tema de tierras raras, se aprobó en el comité, en el COEVA acá, y para que se publicara la resolución de que había sido aprobado, pasó aproximadamente un mes, y de esa aprobación ahora pasa un mes para que en el fondo puedan ingresar indicaciones. O sea, ya llevamos 2 meses básicamente en que igual es tiempo que finalmente quizás se puede ir más retrasando, pero hoy día quizás en lo más pequeño, que no tiene que ver con lo político, ¿hay es poco personal o se demora mucho el pasar un papel en otro, con la notificación? ¿Qué es lo que hace que sea tan lento esto? Sí, es un muy buen punto. Fíjese que al final, cuando esto uno lo lleva al área chica, tiene que ver con cuestiones bastante pedestres a la gestión pública, ¿no? Me tocó conocer el plan de fortalecimiento regional y una de las aristas de ese plan tenía que ver con fortalecer la coordinación entre los distintos servicios públicos. A veces simplemente los servicios públicos no dialogan o están preocupados de su propio compartimento estanco, de su silo, y lo que necesitan son un puente que pasa por incluso cuestiones tan simples como reuniones de coordinación, sentarse a revisar el proyecto con actores de otros servicios públicos, preguntarle, aquí a veces hay como sustos de conversar, y lo que tenemos que hacer es precisamente conversar sector público y privado y preguntarle al sector privado qué necesita para aprobar un buen proyecto. Esto no se trata, hay como una mirada como del policía malo, policía bueno, policía malo, y es como, bueno, el Estado que fiscaliza y el sector privado que tiene que tratar de pasar. No, esto se trata de una alianza, de colaborar. Entonces hay un componente cultural, de entender que si le va bien a un proyecto de inversión nos va bien a todos, porque se dinamiza la economía, se genera trabajo y además se protege el medio ambiente, que al Estado le sirve que eso ocurra, porque además hay mayor recaudación, hoy día que tenemos un problema fuerte en las arcas fiscales, y por lo tanto ese ganar-ganar no está instalado en la cultura de trabajo. Y luego hay un problema bien estructural de la coordinación entre los servicios públicos, y a mi juicio el plan de fortalecimiento regional contribuyó a fortalecer esa coordinación. Pero también no podemos olvidarnos que tiene que haber arriba un liderazgo que convoque y que tenga estos temas como prioridad. Y cuando vemos, por ejemplo, que en los primeros 100 días de administración del actual gobierno ingresaron en total del sistema en Chile 22.000 millones de dólares de evaluación, es porque hay una señal o una confianza de los inversionistas pro inversión. Y se aprobaron en esos mismos 100 días 16.000 millones de dólares. Es decir, prácticamente un tercio de todo lo que se aprobó, más de un tercio de todo lo que se aprobó el año 2025. Entonces, es un conjunto de factores, pero al final se traduce en cuestiones súper pedestres en el día a día. Decano, pudo haber también en estas buenas, y ya el tiempo nos está apremiando, pero pudo haber sido también en estas buenas cifras, o por lo menos cifras más positivas de este tercer informe, porque se hizo modificaciones a los permisos que eran más sectoriales en los municipios. A un emprendedor, nosotros lo conversábamos el año pasado, el emprendedor que quiere instalar con algo también se ve afectado por esta permisología. Tienen que pasar como por 3 lugares. En su municipio, Seremi de Salud, y eso se intentó acotar. ¿Lo ve como una buena señal también desde esa perspectiva? Es una buena señal en general para la inversión. De hecho, durante la administración anterior se aprobó un proyecto de permisos sectoriales que va a contribuir en el margen a generar inversión, porque está vinculado fundamentalmente con proyectos de menor envergadura, muchos de ellos que pasan por autorizaciones en municipios, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien quiere abrir un restaurante y tiene que recibir la autorización sanitaria de la Seremi de Salud. Que se demoran una vida, de hecho, siempre están reclamando. Esos proyectos están vinculados a eso.
Sin embargo, respecto de nuestro informe, no está contabilizado, Ya. porque nosotros lo que medimos es el sistema de evaluación ambiental, donde pasa la gran inversión, que es el 80% de la inversión en nuestro país. Pero respecto a la inversión total, sí va a ser una contribución en el mediano plazo. Perfecto. El decano de la Facultad, por supuesto, de Economía de la Universidad de San Sebastián, Alejandro Weber, conversando con Mesa de Noticias. Tratamos de estrujarla ahí. Tiene una agenda bien intensa en la Universidad de San Sebastián, así que los invitamos. Creo que hay algunas actividades que pueden ser abiertas. Oiga, vamos a estar con empresarios locales, dirigentes gremiales, con representantes de la sociedad civil. Vamos a también estar con estudiantes que quieren conocer qué es lo que hace la Universidad de San Sebastián, también con nuestros estudiantes de MBA, así que todos invitados a nuestra agenda hoy día, que está muy, muy interesante. Por supuesto. Así que nosotros también le agradecemos que haya partido su jornada acá con nosotros. Feliz, pues. Un fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted.